Amigos, ahora en Economía Verde vamos a hablar de las utilidades porque se viene el pago de las utilidades para el sector privado y para tener muchas más informaciones de este beneficio a los trabajadores ya tenemos vía Zoom a Jaime Cusquén. Él es Associate Partner del área laboral de EY Perú. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Cusquén. ¿Qué tal, Robbie? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, esta noticia es de gran interés para para el gran porcentaje de peruanos que se encuentran en el sector privado sobre lo que se va a dar en los próximos días, ya en el mes de marzo, el pago de las utilidades. Cuéntenos de cuánta población o de cuánta masa laboral estamos hablando que podrían verse beneficiados con el pago de estas utilidades y cuándo se estaría dando. Claro, siempre es importante mencionar que las utilidades como un beneficio laboral tiene un reconocimiento constitucional, es decir, es uno de los beneficios más importantes ahí donde la propia Constitución reconoce este derecho. Ahora, ¿a quiénes corresponde el beneficio? Corresponde a todos los trabajadores que están regulados por el régimen laboral de la actividad privada y que laboran para empresas que generan rentas de tercera categoría. Esta es una clasificación de índole tributaria, pero que corresponde aplicarla para el reparto de las utilidades. Entonces, estamos solamente ante un beneficio para trabajadores. No corresponde para quien no es trabajador. Por ejemplo, un locador de servicios, el que emite recibos por honorarios profesionales, no es trabajador, por tanto no le corresponde. Un practicante y en general todos los beneficiarios de modalidades formativas tampoco son trabajadores y tampoco les corresponde el beneficio. Inclusive a los trabajadores del sector público no les corresponde este beneficio porque estamos hablando de empresas privadas. La única excepción en el caso del sector público son aquellos trabajadores que laboran para empresas donde el Estado realiza actividad empresarial, que de hecho hay algunas empresas y en ese caso sí corresponde pagar el beneficio de las utilidades. Ahora, como cualquier beneficio laboral, corresponde solamente en caso de que el trabajador esté en la planilla. ¿Por qué? Porque se trata de un trabajador formal. Claro. Y como sabemos, en el Perú la formalidad está limitada a un número bastante reducido de trabajadores. La economía informal, desafortunadamente, es la regla general. Casi el 75% de la economía es informal. Por tanto, de 100 trabajadores, solamente a 15 podría corresponderle utilidades. Ahora, también es cierto que no a todos los trabajadores, inclusive los formales, les corresponde utilidades. ¿Por qué? Porque no todas las empresas están obligadas a repartir Eso, utilidades. ¿no? Eso, si bien es cierto, estamos hablando del sector privado, pero hay algunas consideraciones, hay algunas características para que las empresas puedan proceder en proceder con el pago correspondiente a las utilidades. Háganos esa precisión. ¿Qué empresas sí y qué otras no? De acuerdo. Un primer requisito es que la empresa haya generado utilidades el año pasado. Estamos hablando del ejercicio fiscal del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022. Es decir, si la empresa ha generado utilidades, entonces corresponde pagar las mismas a los trabajadores. Esto es importante porque puede haber una empresa que en efecto el año pasado haya tenido actividad económica, pero no generó utilidades. Puede ser porque es una empresa nueva o porque la economía del país la ha afectado, la situación económica la ha afectado, o porque por algún motivo, que no necesariamente es factor país, no haya tenido un buen año y no haya generado utilidades. El otro requisito en cuanto a las empresas es que tenga más de 20 trabajadores en la planilla, ¿no? Entonces, una empresa puede generar utilidades, pero si tiene menos de 20 trabajadores, 20 o menos trabajadores en la planilla, entonces no tiene la obligación de repartir utilidades. Y estos dos requisitos, es decir, generación de utilidades y el número de trabajadores en la planilla, son determinantes para saber si mi empresa está obligada o no a pagarme utilidades. Y eso es importante que el trabajador lo conozca para que eventualmente pueda preguntar, consultar o también hasta denunciar si es que considera que la empresa está obligada y no ha pagado.
Claro, esto es independiente del rubro, ¿no? Es decir, mientras que cumpla con estos requisitos por encima de 20 trabajadores en planilla, corresponde que por ley proceda con el pago de las utilidades si es que ha tenido esa rentabilidad en el año que ha transcurrido. Por ejemplo, una empresa textil, ¿no? El que trabaja en manufactura dice, hey, pero nosotros de repente no somos una empresa relativamente pequeña, no nos corresponde. Eso podría también entrar en lo que es el plano de la duda, ¿no? Por parte del trabajador. Así es. El reparto de utilidades es distinto porque la ley ha establecido diferentes porcentajes dependiendo de la actividad económica. Por mencionar un ejemplo, empresas pesqueras tienen que pagar el 10%, empresas agrarias 5% hasta este año, una empresa minera 8%. Entonces la ley ha establecido qué porcentaje de las utilidades de la empresa corresponden ser repartidas entre los trabajadores. También es importante mencionar que cuando hablamos de trabajadores, no interesa si el trabajador está a plazo indefinido o con plazo fijo, o si es contrato a tiempo parcial, o si es trabajo remoto o teletrabajo. No interesa, ¿por qué? Porque todos son trabajadores independientemente de la modalidad de contrato que tengan. Ujú. Y a todos les correspondería, y en la medida, insisto, que se cumplan los requisitos de generación de utilidades y que la empresa tenga más de 20 trabajadores en la plantilla. Claro, siempre y cuando esté en planilla, ¿no? Que es lo más importante. Y esto es independiente de los meses también que haya trabajado. No es que tengan que completar los 12 para poder recibir este beneficio, sino que se hace el cálculo correspondiente. Así es. No interesa en realidad el número de días o meses que haya elaborado. En teoría, bastaría que un solo día se haya elaborado en el ejercicio 2022 para que la parte proporcional de utilidades le corresponda ser pagada. No hay un requisito de tiempo de servicios mínimo. ¿Por qué? Ujú. Porque las utilidades se calculan en función al número de días efectivamente trabajados y en función a la remuneración. Y la ley no distingue si es 1, 2, 10 días, no. Basta un día que se haya generado de trabajo efectivo para que corresponda, obviamente, la parte proporcional de las Claro, utilidades. y esto no necesariamente tiene que reclamarlo el empleado, ¿no? Si es que ya no trabaja para la empresa. La empresa de por sí tiene que cumplir con proceder con el pago que corresponde. Ahora también consultarle, a ver, de repente el término, ¿cuál sería si es complejo poder simplemente decir de que la determinada empresa no tuvo la rentabilidad esperada, que está en cifras, que está en rojo y que no tiene de repente el ingreso esperado? ¿Eso es tan sencillo o es que esto se basa ya en los registros de la SUNAT, ¿no? Porque el empleado puede decir, a mí nunca me dieron, la empresa siempre dice que está en quiebra, o frente a qué situación estaríamos frente? Buena pregunta, porque ahí está justamente la mayoría de las inquietudes de los trabajadores. Es decir, ¿cómo yo como trabajador sé si mi empresa está obligada a repartir utilidades? Creo que el camino más corto y el adecuado es que si un trabajador tiene dudas al respecto, le pregunte directamente a la empresa. Es decir, la empresa estará obligada a repartir utilidades en la medida que sus estados financieros del año pasado finalmente acrediten que se han generado utilidades y que corresponde el pago. La empresa tendrá que, por un tema de transparencia, informar a los trabajadores si corresponde o no el pago en función a esos estados financieros. Los estados financieros debe realizar de todas maneras la empresa porque tiene con ellos acredita el pago del impuesto a la renta a la SUNAT. Entonces, si hay ya estos estados financieros y el trabajador solicita información sobre si hay obligación de pago, la empresa lo que debería hacer es mostrar los estados financieros y decir, mira, si han habido utilidades, si te corresponden, se van a pagar en esta fecha. Ujú. O la empresa podría decir, mira, acá están mis estados financieros, no ha habido utilidades, por tanto no corresponde el pago de las mismas. Ahora, ¿qué pasa si la empresa no da información Exacto. o me retiene la O de repente el información? empleado por cierto cuidado, ¿no? Por el tema de su misma condición laboral, pues no consulta, ¿no? No averigua Así es. más, ¿no? Claro, Pero puede darse ese. claro, claro, puede darse. Entonces, ¿qué procede ahí? Claro, si hay esa duda o esa desconfianza,
insisto, la empresa no entrega información, el otro camino ya es acudir a la SUNAFIL como entidad fiscalizadora del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y solicitarle que verifique si corresponde o no el pago de utilidades. Y en ese camino, evidentemente, ya la SUNAFIL requerirá a la empresa los estados financieros y deberá investigar a partir de un procedimiento si, uno, se han generado las mismas, si se han pagado, y dos, la forma de cálculo. Aquí es importante también mencionar que las utilidades previo al pago deberían ser mostradas al trabajador, es decir, se le debe entregar una liquidación para que el trabajador sepa cómo se han calculado las mismas. Esa liquidación es un documento donde el trabajador debería apreciar qué datos se han tomado en cuenta para el cálculo de las utilidades, por ejemplo, el número de días trabajados o la remuneración percibida durante el año. Y esa liquidación es lo que va a permitir al trabajador tener conocimiento si le corresponde el pago, cuánto le corresponde, y también preguntar y si tuviese alguna duda, ¿no? Sí, ¿cuándo se va a dar, cuándo se debe dar este pago? Ahí cerramos. Va a depender del último dígito del RUC de la compañía. La SUNAT ya hizo público un cronograma de pago, de presentación de la declaración jurada. Entonces, lo que dice la ley es, desde que tú presentas como empresa la declaración jurada, tienes 30 días para pagar las utilidades. Por ejemplo, si el último dígito del RUC de la empresa es el 0, dice la SUNAT, tienes que presentar tu declaración jurada hasta el 24 de marzo del 2023. Muy bien. Quiere decir que hasta el 23 de abril del 2023 deberás pagar las utilidades a tus trabajadores. Muy bien, bueno, como dato podría darse este pago entre el 27 de marzo y el 11 de mayo, así que mucha atención a todos los trabajadores y a tomar en consideración cada una de las explicaciones que usted ha tenido a bien compartir con nosotros. Agradecemos a Jaime Cusquén, Associate Partner del área laboral de EY Perú, con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.